Un mural en la ciudad no solo es una manifestación artística del espacio público, es también una forma de conocer otras formas de expresión de los movimientos sociales. El diseñador Eduardo Castillo se ha dedicado a investigar cómo el diseño y el arte se apropian de nuestras calles y nos hablan cotidianamente, aunque nosotros no escuchemos con detención. Hola Eduardo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Oye, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos acá en la Plaza Yungay y quería que si nos pudieras comentar por qué este espacio es relevante para comprender lo que es el muralismo en Santiago y en Chile. Yo creo que no solo para la historia del muralismo, sino también para la historia del movimiento popular chileno y para el anhelo de cambio social que marca el paso del 19 al 20. Hablo de una etapa donde el anarquismo fue más fuerte, donde los gremios tenían una identidad bien marcada, donde hubo instituciones ubicadas en este entorno que tuvieron que ver con esa historia. El caso de la Escuela de Arte y Oficios, que estaba donde hoy se ubica la Escuela Salvador Sanfuentes, frente al Museo de la Memoria. Pensemos también que en aquella época se celebraba la Navidad en la Alameda, en cercanía al barrio, en cercanía a planteles como la Escuela de Arte y Oficios. Había una serie de focos culturales que yo diría se han reactivado en las últimas décadas al alero del movimiento social. Tú en Puño y Letra estudias el movimiento del muralismo, la comunicación gráfica en Chile, la propaganda política. ¿Cuál dirías tú que es el momento en que eso se expresa con mayor fuerza en nuestro país? Yo creo que fue muy marcada en aquella época del movimiento popular chileno esta dicotomía entre trabajadores manuales e intelectuales. La Unidad Popular lo retoma con mucha fuerza muchas décadas después. El llamado que se hace es justamente a valorar el trabajo humano en una amplia dimensión, porque justamente la artesanía, los oficios, la manualidad había sido algo muy desdeñado por la sociedad chilena, sobre todo por las élites, en la conformación ya más republicana de Chile, el paso de la vía colonial a ser una nación independiente. Y en general, la época de la Unidad Popular es muy reconocida por las brigadas. Sí. Por ejemplo, la brigada Ramona Parra. ¿Qué es lo que sucede con el quiebre dictatorial? ¿Qué es lo que se logra recuperar el movimiento después de eso? A ver, yo diría que en el caso de las brigadas se da un fenómeno bien interesante. Por muchos años las brigadas estuvieron desarticuladas, producto de la violencia política que se da sobre todo en la segunda mitad de los 70, pero en la década de los 80 las brigadas se rearticulan con nueva gente, no tanto los brigadistas históricos como sí una nueva juventud, incluso no tan politizada, más inspirada por la rebeldía hacia la dictadura militar. Y también se da un fenómeno bien interesante en términos gráficos, donde yo diría que el Partido Comunista, por ser un partido más estrechamente vinculado a los artistas plásticos, a la gente de Bellas Artes, a pintores como José Balmes, que formaba parte del Comité Central, siempre tuvo una tutela estética mayor en torno a lo que se realizaba. ¿Qué es lo que nos están diciendo hoy los muros, a diferencia de lo que nos decían en el pasado? En Puño y Letra tú mencionas, por ejemplo, lo que sucede con la Garra Blanca, sí, que también recupera una cierta estética de lo que había sido el muralismo en los años 60 y 70. Sí, bueno, ellos también han estado muy influidos por el grafismo callejero de Sao Paulo, el caso del Pichazao, la escritura de edificios de altura, de edificios abandonados. Es tema de ir a las poblaciones y ver los murales que recuerdan a algún barrista caído o que tienen una dimensión territorial respecto a uno de los dos equipos más grandes de Chile, o la Universidad de Chile o Colo-Colo. Eduardo, ¿te parece si recorremos el barrio y vemos algunos otros murales por acá por Santo Domingo? Dale. En general acá van renovando permanentemente. Sí. Razón y pasión en la prensa popular, de Guillermo Zunkel, un libro fundamental, un libro precursor en los estudios culturales en nuestro país, que fue uno de los primeros trabajos que abordó en profundidad a referentes claves de la historia que revisamos, como la Lira Popular, y medios impresos posteriores como El Despertar de los Trabajadores, El Clarín y otros.